Era un lunes como cualquier otro, uno de esos en los que la tranquilidad se extendía por la casa, envolviéndome como una manta. Afuera la ciudad murmuraba con su incesante actividad, pero adentro solo quedaba el eco del silencio. Amaba ese momento de la noche en que todo se calmaba, cuando los problemas del día se disipaban como el humo de una vela y la única compañía era el susurro del viento filtrándose por las cortinas. Suscríbete y toca la campana. Esta historia comienza ahora mismo. Después de una semana agotadora en el trabajo, estaba más cansada que de costumbre. No había drama, solo el peso invisible de la rutina, ese cansancio que no viene de hacer demasiado, sino de hacer demasiado. Durante los últimos 8 años, mi vida se había convertido en la de una madre soltera que tenía que hacerlo todo a la vez. Refugio, disciplina, apoyo y fuerza. Mario, mi higuera, mi mayor alegría y mi mayor desafío, a sus casi 20 años. Años después, era inteligente y encantador, pero a veces llevaba una sombra en la mirada, una inquietud que rara vez expresaba con palabras. Quizás fue la ausencia de su padre, o quizás el peso de crecer, con una madre que, por mucho que lo intentara, nunca podía hacerlo todo por él. Acostada en la cama, la oscuridad de mi habitación solo se veía interrumpida por el tenue resplandor de la luna que se filtraba entre las cortinas. Las sábanas me envolvieron como un capullo, y por primera vez hoy me entregué al descanso con la dulce resignación de quien ha pospuesto el sueño demasiado tiempo. Estaba a punto de rendirme por completo cuando un suave sonido me sacó de mi letargo. Un golpe en la puerta, apenas un ruido contra la madera. Mi corazón dio un pequeño vuelco antes de reconocer la presencia al otro lado. No necesitaba ver para saber que era Mario. Tenía esa forma particular de moverse, existiendo en los espacios como si siempre estuviera a punto de ceder. «¿Qué pasa?», pregunté con voz somnolienta. La puerta se abrió lentamente y la figura de mi hijo apareció en el umbral. «Envuelta en sombras, no puedo dormir», murmuró, evitando mi mirada. Algo en su tono me alertó. No era el insomnio habitual, no era uno simple. La incomodidad pasajera tenía peso en su voz, una duda atrapada en sus palabras. «Ven aquí», dije, apartando las mantas para hacerle sitio a mi lado. Dudó un momento, pero finalmente cruzó la habitación y se metió bajo las sábanas. Conmigo, yo, él tenso, él abatido como si hubiera hablado de más, apretándose contra el suyo. Permanecí en silencio, dándole tiempo. A veces, el mejor consuelo no era hablar, sino simplemente estar allí. Pasaron los minutos, durante los cuales la habitación se llenó de esa quietud propia de las mañanas tempranas, cuando el mundo parece encenderse en el aire. Pensé que Mario ya estaba dormido, cuando de repente su voz rompió la calma. «Mamá, ¿lo extrañas alguna vez?». No necesité preguntar a quién se refería. Me tomé un segundo antes de responder, dejando que el peso de la pregunta se asentara en mi mente. A veces lo admitía en voz baja, pero las cosas no iban bien entre nosotros, y tú lo sabes. Mario asintió lentamente, con la mirada perdida en algún lugar de la habitación. «Sí, pero a veces pienso que las cosas podrían haber sido diferentes». Su portavoz, apenas un susurro, cargado de esa incertidumbre que acompaña a los recuerdos incompletos. Suspiré. «Solo podemos seguir adelante». Permaneció en silencio, asimilando mis palabras. Luego, con un gesto casi imperceptible, se acercó un poco más. Lo observé en la oscuridad, notando cuánto había crecido, cuánto había cambiado en algún momento de los últimos años. Mi hijo se había convertido en un hombre, y sin embargo, en ese momento, parecía más vulnerable que nunca. «Oh, ¿sabes una cosa?», dije en voz baja. «La partida de tu padre no fue tu culpa. Nunca lo fue. Siempre ha sido más que suficiente para mí». Mario cerró los ojos. Por un instante, como si mis palabras le dieran permiso para liberar algo que llevaba demasiado tiempo gestándose.
Nos quedamos así en la oscuridad, compartiendo el silencio, pero en ese silencio había algo más, una conexión que trascendía las palabras, una comprensión mutua que iba más allá de lo que cualquiera de los dos podía explicar. Y entonces algo cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo sentí. Una energía diferente, un latido diferente en el aire. Mejora, simplemente golpea, y continuamos. Mario se movió ligeramente bajo las mantas, su brazo rozando el mío. En un gesto involuntario, un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de frío, sino de algo más profundo. Mi mente más primitiva luchó por desestimar la sensación, por encerrarla en un rincón oscuro donde no pudiera alcanzarme. Pero ahí estaba, una sensación latente y palpitante de que algo había cambiado, algo que nunca podríamos deshacer, y cuando el sueño finalmente me envolvió, comprendí que ese momento quedaría grabado en nuestra historia como un eco persistente, una sombra que nos seguiría a donde quiera que fuéramos, un eco de la noche que nunca podría ser si lo silenciaba el silencio del amanecer que envolvía la habitación. Era como un velo denso, casi tangible. El lento caminar de Mario a mi lado era el único sonido que rompía esa quietud. Podía sentir su peso relajándose lentamente, su peso filtrándose a través de las sábanas. Su presencia me recordaba lo pequeño que solía ser cuando sus pesadillas infantiles lo llevaban corriendo a mi cama en busca de refugio. Pero esta vez no había monstruos en su armario, ni imaginarios en los rincones de la habitación. El verdadero espectro que lo atormentaba vivía en su mente. El tiempo había pasado sin piedad, robándole su infancia sin que yo pudiera detenerlo. Ahora era un hombre joven, más alto que yo, con una voz que ya no tenía el timbre inocente de antaño. Sin embargo, en ese momento, envuelto en la oscuridad de mi habitación, parecía tan frágil como cuando tenía 5 años y sollozaba en mis brazos después de una pesadilla. El divorcio lo había marcado. Aunque nunca se quejó, sabía que, como su madre, había intentado llenar cada vacío, ser suficiente para ambos, darle todo lo que necesitaba para que nunca sintiera la ausencia de su padre como una herida abierta. Pero había sido suficiente. Un susurro en mi mente me decía que no. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana. El amanecer se alargó interminablemente y mis pensamientos, en lugar de calmarse, se volvieron más densos. Cerré los ojos e intenté ordenar las emociones que revoloteaban en mi interior como mariposas atrapadas en un frasco. Era extraño cómo la intimidad de la noche podía desenterrar verdades que durante el día parecían latentes. Me moví con cuidado, acomodando la cabeza en la almohada para no despertarlo. Su brazo reposaba sobre mi estómago, un gesto casi inconsciente, como si mi ser, Ana, le proporcionara la paz que su mente no podía encontrar. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos un momento así? No lo recordaba con exactitud, pero lo cierto era que ya no éramos los mismos. Mi corazón latía con fuerza, cada latido marcando la distancia entre el pasado y el presente, entre la madre que había sido para él y la mujer que ahora se enfrentaba a una realidad inesperada. Algo había cambiado. La revelación me llegó de repente como un relámpago que ilumina la oscuridad. No era solo Mario quien había crecido, quien había evolucionado con el tiempo. Yo también había evolucionado con el tiempo. Ya no era la misma mujer que había firmado los papeles del divorcio años atrás. Había aprendido a vivir para mí misma, a encontrar satisfacción en la soledad, a no depender de nadie más que de mí misma. Pero esta noche, con él junto al mío, con su mirada, haciéndome sentir una conexión indescriptible, me di cuenta de que había algo más en ese momento, algo que no podía nombrar. El amanecer avanzaba lentamente, y el sueño, en lugar de arrastrarme por completo, me mantuvo atrapada en un estado intermedio donde los pensamientos eran más claros, donde las emociones no podían esconderse tras la rutina diaria. Fue en ese limbo que comprendí que la vida nos había puesto en un punto de inflexión.
Tal vez no pasaría nada más. Tal vez todo sería un instante fugaz, un momento de vulnerabilidad compartida en la intimidad de la noche. Tal vez al despertar, ninguno de los dos hablaría de lo sucedido y simplemente seguiríamos adelante como si nada hubiera pasado, pero la verdad estaba allí, latiendo en lo más profundo de nuestra miseria. No podíamos volver atrás. No podíamos deshacer la sensación de haber cruzado una frontera invisible, de tener un cambio en nuestra vida, pero uno definitivo. Porque incluso al amanecer, incluso cuando la vida cotidiana nos envolviera de nuevo, los ecos de esta noche resonarían en lo más profundo de nuestra historia, y no estaba seguro de qué significaba eso. Cuéntanos qué te pareció esta historia y compártela con tus amigos. Pronto volveremos con más.